me notificaron una orden de captura en mi contra. Una noticia criminal que había abierto la DEA, allá en Estados Unidos, es Departamento Antidrogas, por narcotráfico, concierto para delinquir, cohecho propio. Y me imputan esos cargos. Simplemente me capturan y según la fiscalía yo era parte de esa organización delictiva, según ellos. Y yo no encontraba dirección, yo no me hallaba, y me decían que me iban a condenar a 25 años de prisión, que yo era culpable, que nos iban a extraditar. Estando en prisión varias veces llegaron policías que fueron parte de esa investigación a decirme que me allanara, que a mí me tenían videos, que yo era parte de una banda delincuencial, allánese porque a usted lo van a extraditar. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Bueno, y el día de hoy me acompaña el hermano Marlon Cristancho. Hermano Marlon, Dios lo bendiga. Un saludo, mi hermana Nora, para usted, para todas las personas que están participando de esta actividad tan bonita, que es para honrar al más grande, al único, al soberano, a Dios, Jesucristo, nuestro Padre. Saludo a toda la audiencia, a todas las personas que ven este video. Y bueno, pues es un gozo estar aquí. Estoy de verdad que gozoso porque es muy bonito hablar de lo que Dios hace en la vida de los hombres, cómo Dios se glorifica y se manifiesta, porque para Él no hay nada imposible. Amén, así es, hermano Marlon, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él aún sigue cambiando vidas y restaurando corazones. Hermano Marlon, bueno, yo tengo entendido que a usted lo acusaron de un delito que usted no cometió. Usted era un policía activo y fue a la cárcel pagando una condena por algo que usted no cometió. Pero bueno, hermano Marlon, cuéntenos más con detalle su testimonio. Bueno, gloria a Jesús. Yo quiero iniciar con un texto bíblico. Está en el libro de Tito, Tito capítulo 3, verso 3. Dice la palabra del Señor, porque nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, mis hermanos, quiero contarles, mi nombre es Marlon Cristancho, tengo 44 años de edad, tengo 2 hijos, soy casado. Actualmente vivo en la ciudad de Piedecuesta, en el municipio de Piedecuesta, aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga. Y les presento un saludo cordial a todos ustedes y espero que este testimonio sea para que ustedes alimenten su fe y este testimonio les dé esperanza a aquellos que están pasando por circunstancias similares o algo de pronto que estén atravesando, y esto es para la gloria de Dios. Bueno, desde muy chiquito, pues mis padres han sido mi pilar, mi fundamento. Mi infancia fue muy bonita, transcurrió muy bonito, aunque habían cosas que nos hicieron falta, de pronto materiales, pero nunca faltó el amor. Papá no vivía con nosotros, pero él estuvo pendiente de mí. Aunque él estuvo ausente, me hizo mucha falta, pero él siempre estuvo ahí. Mamá generosa, responsable, una mujer campesina que nos enseñó lo que era la responsabilidad, sobre todo el valor de la responsabilidad. Nosotros no vivimos de maltratos, no sufrimos de abusos, bendito Dios, no sufrimos de pronto de esa infancia a veces dolorosa que se ve en otros hogares. Mi mamá y mi papá, pues de la religión tradicional, nos enseñaron que había un Dios, pero nosotros muchas veces repetimos lo que hacen los demás. Mis abuelos maternos, pertenecían a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia cuando yo era un jovencito, y yo los veía que hacían cosas extrañas. Ellos oraban, ellos iban a un culto, inclusive nos empezaron a sembrar las semillas desde muy pequeños
pequeño hablo de mí y de mi hermana. Mi abuelo era un evangelista. Él de pronto no fue un predicador de altar, pero él le predicaba a toda persona con la que se encontraba. Y nos predicó a nosotros. El abuelito mío me regaló una Biblia hace muchos años y yo la conservé, pero no la leía. La Biblia la tenía guardadita. Y me daban oportunidad, vamos al culto, lo queremos llevar. Yo de pronto no quería, no era mi momento. O no, simplemente rebeldía o soberbia. A la edad de 17 años ingresé a prestar el servicio militar. En el año de 1999 me incorporé como suboficial del ejército, pero realmente no terminé porque para mí era muy duro. El ejército aquí en este país, en Colombia, hay pruebas muy difíciles y bueno, me adelgacé y no quise continuar. Salí y quedé sin rumbo. Mi papá y mi mamá siempre presentes, pero yo estaba sin rumbo. Entonces yo vivía desordenadamente y empecé a practicar lo que a todas las personas le parece normal. El licor, el baile, las fiestas, las tradiciones, el pecado, el mundo y sus anchas y las mentiras. Gracias al Señor, yo no fui consumidor de drogas, o sea, no fui consumidor de sustancias psicoactivas, pero yo vivía sin Dios y vivía sin ley. En el año 2001 me incorporé a la Policía Nacional, hubo oportunidad. Yo venía pues de un entrenamiento en el ejército y hubo oportunidad de presentarme en la policía y superé las pruebas, ingresé y serví a mi país en varios departamentos de aquí de este país y varias regiones y especialidades, porque yo no me quedé en una misma especialidad haciendo referencia a una misma labor, sino que yo estuve en varios departamentos. Estuve en el departamento del Baupés, estuve en el departamento de Santander, norte de Santander. Y bueno, en el año 2010, ya más adelante, fui designado a trabajar en la ciudad de Santa Marta, en un área que se llama el control portuario. Todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, eso lo vigila la policía de antinarcóticos aquí en Colombia. Yo trabajé en ese año, en ese lugar, y amaba mi institución. De hecho, yo amo mi institución. Amo la policía porque uno aquí se da cuenta que lo que sucedió son propósitos de Dios. No va uno en contra de una institución o de algo en particular. En una ocasión iba yo tranquilamente para mi lugar de residencia. Mi hijo estaba pequeño y llegué a mi casa y me estaban esperando unos compañeros de la Policía Judicial de Antinarcóticos. Y ellos me dijeron, subintendente Marlon Cristancho, venimos aquí porque vamos a salvaguardar su vida. Tenemos información que a usted lo van a asesinar. Bueno, pues yo quedé pues de una sola pieza. Hay informaciones muy serias y muy ciertas de que en estos próximos días ya está la orden que a usted lo van a asesinar. Oiga, mi hermano, yo pienso que las amenazas es algo terrible, porque usted vive con una zozobra y usted vive como con un miedo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento me atentan? Esta moto que viene acá, esta persona que está aquí. Sin embargo, mi vida corría peligro y yo desconocía los motivos, pero la orden estaba dada. Y aquí es donde Dios empieza a glorificarse en mi vida. Hasta ese momento yo no sabía qué estaba pasando. Más adelante me trasladaron y Dios me preparaba el terreno. Me trasladaron a un grupo especial por allá que se llama Unipol. En ese grupo estuve en muchas ciudades, en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla, estuve en Nariño, estuve en muchas regiones del país, pero después llegué a la ciudad de Medellín a laborar como funcionario de policía judicial. Hice unos cursos y participé de varias investigaciones en la ciudad de Medellín, exactamente en la Comuna 8 y la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. En ese lugar, un día yo llegué a un culto
Llegué a un culto porque no sé si uno presiente cuando le va a suceder algo. Yo tal vez presentía, yo empecé a buscar de Dios. A mí ya me habían sembrado la semilla, mis abuelos habían sembrado la semilla. Pero yo decía, me falta algo. Y empecé a ir a un culto en la Comuna 13, un sector que le llaman La Loma San Javier. Allá yo estaba adelantando labores investigativas, trabajaba de civil, no trabajaba uniformado, trabajaba con ropa de civil como investigador. Y yo empecé a ir a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia, empecé a recibir palabra, empecé a entender muchas cosas, a conocer muchas cosas y a leer la Biblia. Pero normalmente me iba y seguía en mi mundo. Yo fui una persona muy mentirosa y realmente es una atadura muy grande, las mentiras. Y vivía aquí y vivía de aquí para allá sin rumbo. Solamente me interesaba hacer mis operativos y el fin de semana irme para la discoteca, para la taberna, para los lugares donde creía yo que era feliz. Una vez estando en un culto, yo estaba armado y en el culto hubo una manifestación demoníaca. Hubo una chica, una niña de 16 años, una adolescente, que se le manifestó un demonio. Y esta mujer tenía una fuerza sobrenatural. Yo me quedé impresionado de la fuerza que tenía porque varios hermanos lidiaron con ella y ella los lograba sacudir a los 3 o 4 hermanos que la tenían. Empezaron a invocarle el nombre de Jesús, lograron trasladarla a un cuarto más pequeño y empezaron a invocarle el nombre de Jesús y empecé yo a ver cómo el nombre de Jesús y la autoridad con la que lo hacían hizo que esta muchacha fuera libre en ese momento. A mí eso me impactó. A mí eso me impactó porque yo nunca había visto algo así. O sea, yo vi como el poder que Dios tenía y cómo esa muchacha hacía manifestaciones con otras voces, volteaba sus ojos, tenía una fuerza sobrenatural y lograron hacerla libre en el nombre de Jesús. El Señor la liberó. Más adelante la mamá de esa muchacha nos dijo que era que ella practicaba con algo relacionado con la tabla Ouija. Estando en la ciudad de Medellín, ya yo había ido varias veces al culto. Un día me citaron, me dijeron, subintendente Marlon Cristancho, presentes en tal lugar, pero no lleve armamento. Yo me fui confiado, llegó a confiar me fui confiado, pero realmente confiado, tranquilo, porque yo estaba seguro que no tenía nada de pronto que me pareció algo de rutina. Me presenté, me senté, me dijeron, espera acá un momento. Cuando de repente ingresaron unos funcionarios de policía judicial con una orden de captura en mi contra. Me notificaron una orden de captura en mi contra. Una noticia criminal que había abierto la DEA, allá en Estados Unidos, es Departamento Antidrogas, si no estoy mal. La noticia criminal la habían abierto, o sea, la investigación. Y a grosso modo me decían que yo era partícipe de unos hechos por narcotráfico, concierto para delinquir, cohecho propio. Era una operación gigantesca y yo estaba solicitado por una fiscalía especializada en coordinación con la DEA y me imputan esos cargos. Simplemente me capturan. Yo les pedí el favor que no me esposaran porque yo era muy orgulloso y les dije, si ustedes me esposan vamos a tener problemas, me voy a descontrolar. No me esposaron, me llevaron así, pero cuando me subieron a un avión sí me esposaron y me llevaron a la ciudad de Urabá. En Urabá tenían otros capturados y los subieron al avión. Después nos llevaron a la ciudad de Cartagena y en Cartagena, según el fiscal, ya tenía todo el grupo de personas capturadas dentro de esa operación. Conmigo habían como 5 personas más.
Más adelante me entero que eso le dieron noticia, fue noticia nacional. Y según la fiscalía, yo era parte de esa organización delictiva, según ellos. Cuando a una persona la capturan aquí en Colombia, le hacen unas audiencias preliminares. Y una de ellas es la solicitud de medida de aseguramiento. En esa solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal presentó unos audios como una especie de pruebas para solicitar la medida de aseguramiento. Y en los audios hablaba una persona que se identificaba como Cristancho, que es mi apellido. Y esa persona tenía un acento diferente al mío. Cuando nosotros, los que estábamos en la audiencia, inclusive mi hermana que estaba ahí, unos familiares, escucharon el audio y el fiscal estaba diciendo que esa persona era yo, inmediatamente nos dimos cuenta que había un error de procedimiento de policía judicial y de fiscalía. Yo rompí silencio en esas audiencias y le dije a la señora juez, tenga en cuenta lo que estoy hablando, porque yo soy de Santander, del departamento de Santander aquí en Colombia. Mi tono de voz es diferente, yo no tuteo con las personas y la persona que está hablando en ese audio, que según el fiscal está diciendo que soy yo, evidentemente no soy yo. Sin embargo, a mí me dan medida de aseguramiento y me legalizan la captura. Hermano, yo creo que eso fue, a mí se me vino el mundo encima porque uno siendo funcionario de policía, pues de pronto no el mejor, de pronto no el más, pero yo hacía las cosas bien. Medida de aseguramiento en centro carcelario. Estábamos en la ciudad de Cartagena. Me remitieron a la cárcel de San Sebastián de Ternera en la ciudad de Cartagena, privado de la libertad. Los compañeros que me capturaron, o los investigadores, me hacían alusión a que era culpa mía por lo que había hecho y querían como juzgarme y me decían, es culpa suya, ¿usted qué fue lo que hizo, degenerado? Y yo lloraba porque yo entré a la cárcel llorando. En las cárceles, en la mayoría de las cárceles hay una antesala que se llama, por lo menos en la cárcel de Ternera, a esa antesala le llaman sanidad. Es un lugar especial donde llegan las personas nuevas. En la cárcel modelo en Bucaramanga le llaman la perrera. Y en otras cárceles del país también es un lugar que es la antesala. En ese lugar, solamente lo único que no me robaron fue la Biblia, porque yo logré entrar la Biblia a ese lugar. Me dejaron con un pantalón puesto y me quitaron lo que llevaba. Obviamente yo no llevaba nada de lujo porque yo sabía que iba a ingresar a la cárcel. Ya sabían las personas, me recomendaron, no lleve nada porque le pueden estar haciendo daño por quitarle algo. Y yo pues soy de contextura siempre gruesita y soy alto, entonces yo soy como, me gustaba siempre como ser intimidante con la gente. Pero ese lugar es, hermana, eso es lo último de la tierra, eso es una cosa impresionante. Allá a esos lugares que le estoy hablando no son los patios de la cárcel, es una antesala. A esos lugares llevan a las personas que no se los soportan en los patios, los llevan allá para que entre ellos mismos se hagan daño. Ellos ahí manejan un cacicazgo, se llama así, manejan un monopolio. Todo el que llega nuevo lo van ajusticiando. ¿Usted quién es? ¿Usted dónde viene? Ya investigamos quién es y lo van investigando. Y lo que yo más temía era que supieran que yo era policía. Gracias a Dios, yo en Cartagena no había laborado. Yo había trabajado en Medellín, Barranquilla, en Bogotá, en varias partes. Yo dije, de pronto aquí nadie me va a conocer. Pero por mi corte, por la figura, de pronto pueden determinar que es policía. Hacía unos días atrás en ese lugar, habían asesinado a un policía que había sido capturado en ese lugar que se llama Sanidad. Había sido capturado, pero él ya había sido destituido y a él lo sicariaron ahí en ese lugar. Ese lugar, son varios cuartos, un olor a marihuana, olor a javicios, materia fecales en el piso, orines, de todo.
Es la trinchera de Satanás, una cosa horrible. En las paredes, varias imágenes en los techos, en las paredes, imágenes satánicas, muchas imágenes satánicas. Hermana, la verdad que yo lo único que hice fue sentarme a llorar en un rincón. La comida, obviamente, el primer día, la comida, yo llegué creo que a la hora del almuerzo, por ahí como a la 1 de la tarde, me brindaron algo de comida, me lo quitaron. Porque nada, usted es nuevo, usted no tiene derecho acá de nada. Y las personas que iban conmigo, uno de ellos me dijo, tranquilo, mijo, que usted no tiene que ver en esta vuelta. En palabras coloquiales, usted no tiene que ver aquí, tranquilo, tranquilo. Pero yo, ¿cómo iba a estar tranquilo? Si es que yo no tenía quien me defendiera. Uno se siente en un momento que usted no sabe quién, Dios mío, y ahora, como el Chapulín, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Hermana, vea, yo tomé la Biblia que me había regalado mi abuelo. Abrí la palabra y me encontré un texto, Hebreos 13:6. Confiadamente podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oiga, mi hermana, eso para mí fue un bálsamo, fue un aliento, fue una paz. Y el Señor ya venía tratando conmigo. Él ya venía tratando conmigo, él me estaba preparando para algo que venía. A mí realmente, después de ese lugar, me trasladaron para el patio número 5. En el patio número 5 me interrogaron, me intimidaron, pero no sé por qué razón hasta el momento no se habían dado cuenta que yo era un policía. Yo tuve que decir muchas mentiras. Yo tuve que hacerme pasar acá hay una banda criminal en Colombia que le llamaban los rastrojos. Y yo me hice pasar por un grupo por parte de un grupo de esos porque yo no podía decir que era policía. El Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó. A la semana me trasladaron a la ciudad de Sabana Larga en el Atlántico, en una remisión. Me trasladaron con unos muchachos también, unos muchachos terribles. Uno de ellos fueron los que me atracaron a mí allá cuando entré. Me trasladaron esposado con ellos, de pies y de manos en un bus. Me llevaron a la cárcel de Sabana Larga en el Atlántico, porque esa cárcel es para funcionarios, es una cárcel de reclusión especial, o sea, en esas cárceles llevan funcionarios públicos. Hay un patio que es para funcionarios públicos. Todas las personas que han sido investigadas, capturadas, que han trabajado con el Estado colombiano. En esa cárcel me recluyeron. Cuando yo ingresé a la cárcel, la persona que me recibió me dijo, ¿usted tiene plata? Si usted no tiene dinero, de aquí no sale. No va a salir. No va a salir. Usted viene, ya sabían, usted viene por narcotráfico y a usted lo capturó el fiscal tal. No, usted no sale. Allánese de una vez a los cargos y usted no va a salir. Hermana, y empezó ese momento de intranquilidad y angustia, porque la Biblia dice que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, pero en ese momento yo estaba muy lejos del Señor. Pero sí sentía angustia y sentía mucho desespero. En la cárcel todo se mueve con dinero. En la cárcel todo es dinero, todo es plata. Gracias a Dios a mí me dieron un lugar donde dormir, porque es que el patio de reclusión especial es un poquito mejor que un patio de delincuencia común. Entonces, cuando yo llegué, pues ya conocían que yo era policía, allá sí sabían que yo era policía, sabían el grado que tenía, y gracias al Señor encontré una piedra, le llaman a un lugar donde usted descansa. En esa celda habían 14 personas, me dieron un lugarcito, y gracias a Dios no tuve que pagar nada. Pero no sé, la gracia de Dios, pienso yo, la gracia de Dios, porque es que no hay otra manera. Habían otros hombres que llegaban. Yo me di cuenta después que en el transcurso del tiempo, como cuando llegaban personas nuevas, los atracaban, los asaltaban, les hacían, bueno, una cantidad de cosas y bromas hasta pesadas. Sin embargo, la cárcel le llaman aquí en Colombia el cementerio de los vivos. Allá todo es con dinero, allá nada es gratis. Y en ese momento precisamente lo que no tenía era dinero. Nosotros tuvimos que prestar dinero para contratar un abogado que nos defendiera. Mi mamá hizo parte, mi hermana, y inclusive. Pero a mí la Policía Nacional no me destituyó.
No me destituyeron porque los hechos eran confusos, había confusión. Entonces, cuando a una persona la capturan dentro de una institución, lo investigan. Penalmente lo investiga la fiscalía y disciplinariamente lo investiga la institución. Pero disciplinariamente la Policía Nacional no vio como un fundamento, un sustento para decir lo vamos a destituir. Entonces a mí no me destituyeron, a mí me suspendieron penalmente, suspensión penal, y entonces me pagaban medio salario. Con ese dinerito era que yo podía sostener a mi hijo. Y estando en prisión hubo muchas experiencias, hermana, muchas experiencias, muchas cosas, y empezó una batalla espiritual. Y yo no encontraba dirección, yo no me hallaba, y me decían que me iban a condenar a 25 años de prisión, que yo era culpable, que nos iban a extraditar. Estando en prisión, varias veces llegaron policías que fueron parte de esa investigación a decirme que me allanara, que a mí me tenían videos, que yo era parte de una banda delincuencial. Allánese porque a usted lo van a extraditar, allánese porque a usted, allánese. Y cuando me trajeron el escrito de acusación, el abogado que se contrató, ese abogado solamente me fue a ver una vez. Pero bueno, la gloria es para el Señor. Todo esto que estoy contando son propósitos de Dios para ver la gloria del Señor. Yo no necesité tanto dinero ni tantos abogados para que el Señor me librara más adelante de lo que les voy a contar. La fiscalía, a mí nunca me acusaron formalmente, porque normalmente cuando una persona es privada de la libertad le dan un tiempo para que lo lleven a una audiencia de acusación. Después hay una audiencia preparatoria y después viene un juicio oral. La fiscalía no tuvo argumentos ni siquiera para llevarme a una audiencia de acusación. Lo que hacía la fiscalía era dilatar el proceso. El escrito de acusación es un documento que presenta la fiscalía donde narra los hechos por los cuales usted es capturado. Y en ese escrito de acusación yo tuve la oportunidad de leerlo y decía, aparte de tantas cosas, decía que el señor Cristancho era el coordinador de todos los movimientos de droga que se hacían en ese puerto, que a mí me decían que yo tenía un alias, un apodo, y no lo voy a nombrar en este momento porque será comprometer a alguien, que me tenían un alias y que esa persona había hecho varios envíos de drogas a otros países, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo Bélgica, incluyendo Europa. Y yo me puse a atar cabos y como yo era investigador, yo también me puse a investigar. Me puse a investigar mi propio caso y me puse a investigar y atar cabos. En el momento que a mí me amenazaron, que ya les había contado, yo no sabía por qué era, pero ahí me di cuenta que sí, la amenaza era porque el señor Cristancho, que no era yo, se había quedado con un dinero de unas personas que trabajan enviando estupefacientes, o sea, narcotraficantes, pero como esas personas habían trabajado con él varias veces, ellos realmente le dieron una confianza y él hizo varios envíos o tal vez varias vueltas, como le llaman aquí en Colombia, pero cuando dieron la orden de asesinar a Cristancho, era yo, porque yo era el visible, el que tenía el apellido en el uniforme, Cristancho, y entonces las amenazas, o sea, me hubieran asesinado, yo hubiera quedado como un delincuente. Yo hubiera aparecido en el que hubo otro policía asesinado. Entonces ahí empecé a atar cabos y me doy cuenta que la persona que me involucró a mí o que hacía todo esto a nombre mío era un compañero con el que yo trabajaba. Más adelante, y para no extenderme mucho con eso, más adelante ese muchacho ya murió, lo asesinaron. Tal vez a raíz de eso, no lo puedo confirmar. Sin embargo, yo sí estaba empapelado, yo sí estaba privado de la libertad, estaba preso. Y entonces, un día llegaron unos hermanitos por la puerta. Llegaron los aleluyas, decían, llegaron los aleluyas, póngase la camisa que llegaron los aleluyas. Y entonces todo el mundo se tiene que poner la camisa y ponerse en orden porque llegaron los hermanos a llevar el evangelio. Yo identifiqué el logo de la iglesia pentecostal, el logo donde mi abuela asistía. Yo identifiqué el logo y dije, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, ayúdeme. Y empecé a buscar del Señor, pero yo al Señor no le pedía que me salvara. Yo no conocía mucho de eso. Yo le pedía era que me diera conocimiento, que me revelara su palabra, porque yo se había leído esa palabra en la Biblia, revelación.
revéleme, Señor. Y empecé a orar por revelación y empecé a ahondar en la lectura de la palabra. El evangelismo de obra carcelaria es un trabajo muy importante, mis hermanos. Esos hermanos iban con amor, con vocación y entrega. Y yo quiero saludar muy especial a mi hermana Ledis Tobío, si de pronto ella escucha este testimonio. Hay otros hermanos que se me pasa el nombre, pero mi hermana Ledis Tobío, con ese amor, con ese cariño, cómo me evangelizó y cómo empezó a mostrarme el amor de Jesús y cómo mi vida fue cambiando, cómo mi vida empezó a irse, porque dice la Biblia que el Señor nos atrae con lazos de amor. Ellos fueron enviados por Dios. Cuando ellos no iban, que eran los días miércoles, ellos no iban a la cárcel. Oiga, mi hermana, yo me ponía y me pegaba unas lloradas, me ponía a llorar y yo me ponía triste, Señor, ¿y ahora quién me va a predicar? Señor, ayúdeme, ayúdeme. En las cárceles hay personas que practican diferentes doctrinas, inclusive yo ya tenía un amigo musulmán, habían amigos trinitarios, había amigos de muchos católicos, de todas las doctrinas, pero yo me identificaba era con el nombre de Jesús. Para mí eso era glorioso y vuelvo y le digo, es que no son cosas de uno, el Señor lo va guiando a uno por el camino y lo va llevando con ese propósito. Entonces hacían los cultos en un patio central de delincuencia común. En ese patio pues yo me gané el respeto porque yo me la pasaba con la Biblia. Yo no era lleva y trae y andando de chismes por aquí en malos negocios, nada, yo era con la Biblia. Entonces yo entraba allá, me conocían como el Cabo Cristancho y yo entraba allá y hacíamos el culto en el patio central. El ambiente espiritual, hermana, es una cosa terrible en esos patios. Mientras se predica el evangelio hay gente fumándose por allá detrás de su cortina, fumándose un vicio y cuando no pueden controlar eso se forman las peleas y es una cosa terrible. Pero el Señor me fue mostrando su gloria, me fue mostrando su nombre, sobre todo. Y yo ocupaba el tiempo, orando, ocupaba el tiempo leyendo la Biblia, aprendí a tejer y me ejercitaba bastante porque obviamente uno no sabe cuándo va a salir, porque yo le decía, Señor, sáqueme algún día de aquí, pero yo la verdad no tenía ni idea porque pasaba el tiempo y el fiscal no iba a la audiencia, pasaba el tiempo, luego solicitamos vencimiento de términos, tampoco iba a la audiencia, solicitamos un recurso, aquí en Colombia un recurso que se llama el habeas corpus, cuando hay privación ilegal de la libertad, porque totalmente ilegal. Tiene que pasar un tiempo, una persona la capturan y hay un tiempo establecido para que le hagan una audiencia de acusación. A mí no me hicieron ninguna audiencia en 21 meses. Ninguna audiencia en 21 meses y a mí pues habían personas también ahí capturadas conmigo en ese patio, como era de funcionarios públicos, habían jueces, habían fiscales, había gente que sabe de la norma y me decían, ¿y usted qué hace acá? ¿Usted por qué no se ha ido? Pida el recurso de habeas corpus, vayas. Y yo decía, pues el Señor sabrá en qué momento me va a sacar. Y pues uno venía del mundo, a uno hay cosas que lo atraen, pero al tiempo el espíritu se irrita y cuando usted empieza a buscar del Señor hay algo que se opone a esto y yo quería salir de esa celda y empecé a orar y el Señor me trasladó de esa celda a una celda mucho mejor, porque eso fueron de las cosas más bonitas que me pasaron allá. El Señor me sacó de esa celda y me cambió. El 26 de noviembre del año 2014 fui sumergido en las aguas del bautismo. El 26 de noviembre del año 2014, esto fue en el patio central. Ahí está mi pastor Alberto Suancha. Yo debo creer que él está todavía en Soledad, en el Atlántico. Me bautizó él ahí. Y eso fue una bendición. Un dragoneante me prestó, nos tomó las fotos con el celular de él y después se las envió a mi esposa, a mis familiares. Esas son las fotos del bautismo. El Señor, yo nací de nuevo. Aunque el proceso mío ha sido lento, yo reconozco que el Señor me cambió la vida y me transformó. Y después me doy cuenta que el propósito de Él era llevarme a ese lugar para que Él se glorificara y yo conociera de su gloria, de su nombre, porque realmente uno a veces es rebelde. Yo he leído un pasaje en el libro de Job y no quiero equivocarme, pero Job 33 dice que el Señor se manifiesta de una o de dos maneras, por medio de los sueños, por medio de los hombres y por medio del dolor. Y a mí me tocó con dolor y después me mandó también los hombres, porque cuando Dios le pone a usted la mirada, mi hermano, mi hermana, mi amigo que está viendo,
el Señor cuando ya lo mira a usted, le pone sello. Ahí está. Continúo cronológicamente con los hechos, mi hermana. La fiscalía me precluye el proceso a los 13 meses. A los 13 meses. Yo estuve privado de la libertad 21 meses, pero a los 13 meses, al año y el mes, me precluyeron. La preclusión es una figura también que está en el Código Penal colombiano que consiste en que hay varias causales de preclusión, pero a mí me precluyen por ausencia de responsabilidad en el hecho investigado. Ausencia de responsabilidad en el hecho investigado. Pero la fiscalía más adelante, ellos argumentaban, ellos sabían que los iban a investigar administrativamente, porque aquí hay una clara violación a los derechos humanos, hay una clara violación y una privación ilegal de la libertad. Yo vuelvo y le digo, uno tal vez no es un santo, pero de lo que me acusaron no fui partícipe. No participé de nada de esto que me acusaron. Las personas con las que a mí me capturaron, como ellos eran delincuentes comunes, ellos sí participaron. Yo tuve oportunidad de hablar en la cárcel de Ternera con uno de ellos y me dijo, no, nosotros sí somos los de la vuelta, aquí está el que la transporta, aquí está el que la compra, aquí está el que la lleva, aquí están todos, pero ¿usted quién es? ¿Usted dónde salió? Entonces yo les decía, es que mi nombre es Marlon Cristancho. No, pero es que usted no es. Usted no es. Ellos, gracias al Señor, esas personas se allanaron a cargos y se acogieron a un principio de oportunidad y ellos, declarando la verdad, me sacaron a mí en limpio y ellos sí fueron condenados. No sé más de esas personas, nunca más los volví a ver, pero cuando el fiscal se entera de que ellos dicen que no soy yo, el fiscal precluye el proceso. Sin embargo, yo después creía y decía, pero ellos, ¿por qué me siguen teniendo acá? El fiscal simplemente no iba a las audiencias y mientras no haya presencia del fiscal no se puede celebrar una audiencia. ¿Para qué? Para que hubiese libertad por vencimiento de término. Porque después de los 13 meses, libertad, audiencia tal día, y no iba. Fueron muchas audiencias donde él no fue. Y yo seguía. Yo me dediqué, fue a lo mío, a estudiar. Empecé y le dije, Señor, pues yo soy inocente, pero ayúdeme a demostrarlo. Hágame justicia, Señor, ayúdeme. Yo necesito que ayúdeme, o sea, es un clamor que uno dice, Señor, porque es que yo a quién más le digo, yo no tengo dinero, yo no tengo conocido, yo soy una persona del común, yo no tengo nada y mire, mi nombre quedó por el piso. El daño al buen nombre y el daño a la honra son daños impagables. Sin embargo, Jesucristo es el único que me hizo justicia y me ayudó y más adelante ellos asumen la responsabilidad que la privación de mi libertad fue ilegal. Después de ya pasado el tiempo, yo inclusive estando preso estudié algo de inglés. Yo quería estudiar porque yo decía, bueno, si me pongo a estudiar derecho, porque yo quiero estudiar derecho, ese es mi anhelo. Yo me puse a hacer aseo en el patio, me puse a redimir, no siendo yo condenado, me dieron un espacio para redimir. Entonces, por hacer aseo, me consignaban unos pesos, me los consignaban en una cuenta y en esa cuenta, con esa plata, yo podía tomar gaseosa y podía comerme un fresquito. Mi mamá me visitaba en la cárcel, ella pues tuvo la necesidad de ponerse a vender empanaditas por ahí para ayudarme porque yo realmente necesitaba algunas cosas. A mí en la cárcel me dio una enfermedad en la piel, un eritrasma, una enfermedad en la espalda y se me enllagó la espalda y estuve en un tratamiento porque tuve una infección terrible en la piel. Mamá me ayudaba con los medicamentos, mamá estuvo pendiente. Mi actual esposa, que en ese entonces no éramos nada, pero mi esposa yo la conocí desde que teníamos 17 años, pero 2 meses antes de que me capturaran yo ya hablaba con mi actual esposa. Hablábamos como amigos. Ella tuvo la oportunidad de visitarme en la cárcel. Con la persona que yo convivía, con la mamá de mi hijo, ya se habían roto las relaciones porque realmente en un principio siempre la única persona que creyó en mi inocencia fue mi mamá. De resto, muchas personas me prejuiciaron, me señalaron que dónde tenía la plata, que el bandido, el delincuente, las noticias y la televisión. Fueron muchas cosas, hermana, pero gloria al Señor por todo eso, porque a mí ya eso no me hace daño, eso son cosas que sucedieron y propósitos del Señor, son los propósitos de Dios que hay que entenderlos. Y Dios hace un milagro ya a los 21 meses de la injusticia, el Señor respondió y la mamá de mi hijo, pues es abogada, ella estuvo al tanto de ese caso y ella me dijo, oiga Marlon, existe una jurisprudencia aquí en la normatividad colombiana
donde dice que no es necesario la presencia del fiscal para que se celebre una audiencia. O sea, no había necesidad, porque si hubiera seguido así, yo hubiera seguido quién sabe cuánto tiempo privado de la libertad, y con esa jurisprudencia el Señor nos ayudó, y con esa jurisprudencia se presentó y me dieron la libertad por vencimiento de términos más adelante, después de pasados 21 meses. Gracias al Señor yo salí victorioso, pero salí investigado. Es decir, usted sale por vencimiento de términos, pero a usted no le termina la persecución penal, o sea, usted sigue investigado. La policía me restituyó funciones y atribuciones porque, como le había dicho, no me habían destituido, y entré a un proceso por psiquiatría. Inicié un proceso por psiquiatría y psicología porque habían daños que yo sentía que habían en mi vida, en mi manera de ser, en mi personalidad. Aparte de que yo era bien inseguro desde niño, yo tenía una inseguridad muy grande que me iban a hacer daño, que era muy vulnerable. Inicié proceso por psiquiatría, no me daban armas de fuego, empecé a trabajar en la parte administrativa. Más adelante, pues cuando salí, yo volví a la unidad donde estaba, que era en Medellín, ¿sí? Una unidad que se llamaba Unipol, como investigador. Pero ya no era investigador, simplemente era la persona que manejaba la logística. Y la policía me había archivado desde hace un tiempo, me había archivado el proceso disciplinario. La Policía Nacional archivó el proceso disciplinario porque no habían méritos. Simplemente disciplinariamente usted es inocente. Ahora me faltaba la parte penal, Y se siguió trabajando, se siguió adelante. Y gracias al Señor, más adelante, en abril del 2017, el año 2017, un juez de la República me precluyó el proceso, efectivamente por ausencia de responsabilidad en el hecho investigado. Pero bueno, la gloria siempre va a ser para Jesús. Él ha permitido que todo esto haya pasado y yo sigo creciendo en fe, pero vuelvo y lo digo, mi proceso lento, pero sigo creciendo. ¿Qué tengo que decir acerca de las secuelas? Hay secuelas, hermana, porque usted, una persona que sea un delincuente, que cometa delitos, sabe a qué se atiene. Sabe que en cualquier momento lo capturan y lo pueden llevar a una cárcel. No tiene de qué quejarse. Una persona como yo, sí, claro, estábamos muertos en pecados, pero en delitos no, porque yo tuve principios desde mi casa. Tuve principios desde mis abuelos y el principio es Dios. Hace un tiempo yo estaba joven y pasé por la cárcel Modelo de Bucaramanga y yo miraba a la gente sacando la mano por las rejas, sacando pañuelos, saludando, tal vez haciendo allá y yo decía, Dios mío, debe ser duro estar privado de la libertad. Yo lo decía de esa manera, Señor, ¿qué será? ¿Cómo se sentirá eso? Después que pasé el proceso me di cuenta, es difícil. Yo estuve también en revisión en una cárcel en el Bosque, en Barranquilla, una vez que me llevaron a una audiencia que no se celebró. Eso es horrible, eso es terrible. Sin embargo, cuando usted es privado de la libertad y no es culpable de lo que lo acusan, eso es otro voltaje, eso es otro tema. Y por eso hay cosas que le quedan a uno en la vida. Yo cuando escuchaba, después de que salí, cuando yo escuchaba el sonido de las esposas metálicas que usan los policías, a mí me entraba un nervio, me entraba una sudoración, unas ganas de llorar. Una cosa, yo tenía que desplazarme en un bus desde donde estaba laborando en Medellín a donde me dieron un espacio para quedarme porque yo allá no tenía familia y no tenía nada. Entonces yo llegaba, me iba en un bus y cuando me subía al bus y sentía la presión de la gente, me sentía asfixiado, me sentía acorralado, me sentía dentro de la cárcel. Son cosas que psicológicamente a uno le quedan. Pero yo seguía orando y diciéndole, Señor, ayúdeme con esto, Señor, yo no puedo vivir con esto todo el tiempo, deme la oportunidad, Señor, de demostrar mi inocencia, ayúdeme. Más adelante, estando ya en la institución, a mí no me llamaron a curso de ascenso porque yo había estado investigado, pero como yo ya tenía un fallo, yo solicité que me llamaran a un curso de ascenso, es del grado que tenía, del grado de subintendente al grado de intendente, y eso significa recurso económico también. Entonces yo necesitaba ascender porque yo venía plata prestada para el abogado, con deudas, con una cantidad de facturas por pagar, una cantidad de cosas que, bueno, la gente que ha pasado por eso se imagina. Muchos problemas económicos, demasiados. Yo necesitaba ascender, hice la solicitud, me llamaron a ascender
ascendí al grado de intendente. Aquí en Colombia, pues intendente es un sargento de la policía. Ascendí al grado de intendente y ya pues gracias al Señor me archivaron y seguí adelante en mi vida institucional. Vinieron muchas luchas, hermana Nora, vinieron muchas pruebas, muchos temores, burlas, señalamientos. Mucha gente dice, no, pero eso seguramente tiene la tula guardada, está tapado en plata y se está haciendo el loco. Muchos comentarios así que hacen daño, realmente hacen daño, porque son prejuicios, pero Dios siempre estuvo con nosotros. Hubo secuelas por el encierro y le prometí al Señor después, yo le hice una promesa al Señor y le dije que iba a disfrutar, iba a aprender a disfrutar de las cosas sencillas, sentarme a tomarme un café, sentarme a comerme un helado, leerme un libro, cosas simples y sencillas que anteriormente yo no lo veía así. Mi esposa actualmente, como le venía diciendo, ella me iba a visitar en la cárcel en el año 2016, el día 22 de abril, ya vamos a cumplir el octavo aniversario, el noveno aniversario. Nos casamos y ella también fue bautizada en el nombre de Jesús, porque ella tenía conocimiento de una doctrina trinitaria, pero el Señor también le reveló el nombre y fue bautizada en el nombre de Jesús. Y de ahí en adelante, mi hermana, la intención mía es serle fiel al Señor. Hay muchas cosas por contar, de verdad que aquí nos podíamos quedar largo rato extendido hablando de muchas cosas, muchos detalles, pero a grosso modo el testimonio es este. El Señor se glorificó en mi vida y en la vida de muchas personas, porque gracias a este testimonio hay personas que también han sido alcanzadas, porque se trata de creerle al Señor, de creer lo que Él puede hacer en medio del desierto, cuando no hay absolutamente nada de a dónde agarrarse. Usted se puede agarrar del Señor, aferrarse a Él, abrazarlo, y el Señor de seguro que si conoce su corazón y su corazón arrepentido, el Señor no lo va a despreciar y lo va a ayudar, lo va a sacar a flote. Y hoy en día, mi hermana, pues hay una foto de lo que estamos haciendo. Yo soy servidor de evangelismo, instituciones públicas. Bueno, eso era cuando estaba yo jovencito, 24 años. Bueno, estas fotos también son durante mi vida institucional. Esta foto de la izquierda, por allá en la Alta Guajira, por allá, un sitio que se llama Puerto Estrella. Eso es lejísimo. Si los pilotos de helicóptero dicen que era más cerca de ese lugar a Puerto Rico que de ese lugar a Bogotá. Lejos, eso es en la punta de Colombia, lo más alto allá, eso también. Y aquí al lado derecho, esto es por allá por norte de Santander. Bueno, yo también estuve, gracias al Señor, en grupos operativos, grupos de MCARES, trabajé con antinarcóticos, y bueno, por eso todas esas fotos son por allá como de la guerra, por allá como de esos tiempos, porque yo no trabajé prácticamente en vigilancia. La vigilancia es la policía ordinaria que trabaja en las calles por patrullas, en motos, motorizados. Bueno, foticos también ahí, cuando estaba yo, vamos, jovencitos, gracias al Señor, pues esta foto de la izquierda, sí, también cuando estaba haciendo curso de ascenso para intendente, y esta foto aquí ya era intendente, gracias al Señor. Aquí en Colombia le llaman un sargento. Bueno, y aquí haciendo lo que más nos gusta y lo que más le gusta al Señor. Vean, mis hermanos, por donde el Señor lo traslada a usted, lo procesa, lo moldea. Usted llega hecho pedazos, usted llega hecho trizas y el Señor lo coge y vuelve y lo amolda. Sí, el Señor vuelve y lo amolda. Y aquí estamos sirviéndole al Señor Jesucristo en el Comité de Evangelismo, Instituciones Públicas del Distrito número 1, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Esta foto es en la estación de policía en el centro, con los policías de turismo. Bueno, más fotografías de las actividades que se hacen a diario. Acá hay un grupo de servidores, hombres y mujeres, que se levantan todos los días y se ponen la camiseta para ir a servirle al Señor. Se predica el evangelio, se predica el nombre de Jesús, se predica con pasión, con determinación, llueva, truene o relampaguee. Se hace la misión porque estamos seguros que el Señor nos escogió fue para esto, para llevar su mensaje. Hermana, no hay cosa más apasionante para mí en este momento de mi vida que predicar el evangelio. Estas son foticos también aquí en esta misión. Aquí en la izquierda tenemos fotos en la estación de policía en el centro, aquí en Bucaramanga.
Aquí en esta estación de policía es una bendición, se hacen 5 devocionales todos los jueves con diferentes grupos, con el Gaula, con turismo, con grupo de servicios especializados, con la vigilancia, y las personas, gracias al Señor, porque la obra es del Señor, nosotros allá llevamos el mensaje y nos permiten el ingreso. Pues yo, como estoy en uso de buen retiro, porque actualmente pues estoy en uso de buen retiro, porque gracias a Dios el tiempo que estuve privado de la libertad no me lo descontaron de mi vida institucional. Si me hago entender, hermana, no me descontaron el tiempo, o sea, el tiempo que estuve privado de la libertad, como yo no estuve destituido, sino estuve suspendido, entonces el tiempo, cuando ya determinaron que yo no era culpable de los hechos, el tiempo me lo reintegraron, y con ese tiempo fue que alcancé a terminar, a acumular mis 21 años de servicio, y con 21 años de servicio me retiré en el año 2020. Me retiré y estoy en uso de buen retiro actualmente. Esta foto de la derecha, estación de policía del norte, aquí en Bucaramanga. Todos esos muchachos nos distinguen, nos han visto por donde vamos, nos saludan, nos ven, conocen el suéter. Al principio pensaban que éramos como de la Interpol, o que éramos como de bomberos, o que esos quiénes son. Pero nosotros ya nos han visto por todos lados, en redes sociales. Eso estamos regados por todo el país, eso por todos los distritos. Eso hay una cantidad de gente que se dedica y ama esto. Ama servirle al Señor, ir a hablarle a una persona y decirle: Cristo le ama y lo quiere salvar. Y les hablamos de la salvación, del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo en nombre de Jesús. Predicándole a mis hermanos del IMPEC, aunque esta foto de la izquierda es aquí, es en Aguachica, también del Distrito 1, mis hermanos también, un grupo de hermanos allá sirviéndole al Señor con el alma. Aquí en esta fotico, unos auxiliares de policía, allá en la estación de policía del centro, jovencitos de entre 18 y 22 años, jovencitos, atendiendo el mensaje del evangelio. Bueno, las fotos con mi amada y adorada esposa. Qué bendición esta muchacha que ustedes ven aquí. El Señor también la sanó de cáncer. Dios nos dé la oportunidad, nos va a dar la oportunidad, y vamos a orar y a pedirle dirección a Él, que nos ayude para ver si ella puede testificar. Que sería una bendición, hermana. Esto le da aliento a mucha gente. Hay cuánta gente que está enferma de cáncer y no encuentran, pero Jesucristo sí los puede sanar, los puede salvar. Jesucristo, es más, él es soberano, Él hace como quiere. Él sabe qué plan tiene con cada una, pero solamente es creerle y amarlo con el corazón. El Señor sigue restableciendo nuestras vidas, seguimos caminando con Cristo y experimentamos todos los días, hay experiencias únicas con nuestro Dios. Aparte del servicio a los uniformados, pues también se predican los batallones. Aquí, gracias a Dios, se ha predicado en la gobernación de Santander. Estamos a puertas de poder ir a la fiscalía aquí en Bucaramanga, a puertas de ir a la alcaldía y a otros más lugares, mi hermana, porque la Biblia dice que la mies es mucho y los obreros son pocos, pero queremos llegar a muchos más lugares, queremos ir, ese es un anhelo, un fuego, una llama que hay encendida de ir y predicar el evangelio. Yo me traslado desde Piedecuesta, Santander, hasta Bucaramanga en la moto, me traslado para ir a llevar el mensaje. El Señor me lleva, se lleva el mensaje, y en oportunidades, hermana, me vengo de allá desde Bucaramanga, me vengo en la moto y yo siento que el Señor me lleva en su mano, como si yo no fuera manejando, como si el Señor me llevara como en una nube. Me siento así y me pongo a hablar con Él y me pongo a darle gracias, a decirle: Señor, yo no me voy a olvidar de usted, donde me sacó. Yo no me voy a olvidar de donde me sacó usted, porque yo estuve en lo último de la tierra, en el lodo cenagoso, en lo profundo, en las tinieblas, en la oscuridad. Y el Señor extendió su mano, como lo hizo con el leproso, y me sanó, me limpió y me salvó. Y mi hermana, ya para finalizar, pues la invitación es para todos los que están viendo este testimonio, de que le creamos más al Señor todos los días. Le creamos, este testimonio va a llegar hasta mi familia. Algunos de ellos no tienen el conocimiento, pero no tienen el entendimiento. Algunos de ellos conocen y saben que Jesús me cambió y me transformó, pero no le dan crédito. Pareciera que fuera como si hubiera sido yo mismo el que cambió, y ya no, fue Jesús. Jesucristo me cambió, nos cambió la vida, hermana Nora. Y qué bendición estar aquí. Bueno, Dios les bendiga a todos, la paz de Cristo. Cristo les ama, Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Hermano Marlon, gracias por compartir su testimonio, gracias por tomar su tiempo, y bueno, el Señor Jesús les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga.